Hermanos, un estudio más, que Dios les bendiga. Un estudio más y vamos a hablar sobre un tema muy importante que es el tabernáculo. El tabernáculo, sabemos que Dios mandó construirlo y dio órdenes para que Él habitara allí en medio del pueblo de Israel por medio del tabernáculo. Entonces llamó a Moisés y le dice, vamos a citar Éxodo 25, capítulo 1, versículo 1, 25, versículo 1. Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón, que la diere de su voluntad de corazón. Tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónix, piedras de engaste para el efod y para el pectoral, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Conforme todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Entonces aquí es muy importante cómo Dios le da a Moisés estas indicaciones de cómo iba a ir el tabernáculo. Y dice aquí en el versículo 9, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Dios aquí hizo todo un plan, así un diseño así del tabernáculo, y le dio a Moisés todos los materiales, cómo debería de formarse este tabernáculo. Y dice, conforme lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Sabemos que el tabernáculo era para perdonar los pecados del pueblo. Hacían ahí los sacrificios de los animalitos inocentes. Entonces dice, conforme lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo. Bueno, el diseño del evangelio, el que nos trajo el Señor Jesús, la palabra de Dios, es también un diseño de Dios. Tiene un diseño, también tiene materiales divinos, también está hecho por fundamentos, está hecho con bases y está hecho de una manera que Dios lo ordenó y lo planeó, así como el tabernáculo. El tabernáculo es una sombra así de lo que es ahora el evangelio. El tabernáculo es una sombra de un retrato de Cristo. Entonces aquí dice que hay un orden, y vamos a hablar de este orden que Dios nos dio, y nos dio unos materiales, y aquí hay un significado de los hilos azul, púrpura, escarlata y el fino lino tejido. Entonces Dios dio indicaciones que deberían de ir en un orden: azul en primer lugar, después en segundo lugar el púrpura, y en tercer lugar el escarlata y el fino lino tejido. Son 4 colores, pero estos 4 colores van unidos en un orden, y empieza con el azul. Si Dios dijo que azul tiene que ser, entonces tiene que ser azul. No podemos nosotros intercambiar los colores y ponerlos a nuestro antojo, sino es en el orden en que Dios estableció así esta gran ordenanza, esta gran verdad. Entonces nosotros necesitamos seguir este orden. Igualmente así el evangelio tiene un orden, donde empieza y donde termina.
igual que el tabernáculo. Aquí miren, yo les voy a leer algo así sobre el tabernáculo. La puerta del lugar santo fue hecha de una cortina tejida de hilos de color azul, púrpura y escarlata y fino lino tejido, y el velo entre el lugar santo y el lugar santísimo también estaba tejido de estos 4 hilos. No solo esto, sino que el efod y la coraza del sumo sacerdote también estaban tejidos de hilos azul, púrpura y escarlata y de fino lino tejido. Entonces, ¿qué nos dicen los hilos azul, púrpura y escarlata y el lino y el fino lino tejido? Que nos dicen exactamente a nosotros estos hilos azul, púrpura y escarlata y el fino lino tejido, los cuales eran absolutamente necesarios para que nuestro Señor nos salvara. Debemos asegurarnos de examinar este tema cuidadosamente. Primero que nada, el hilo azul nos habla del bautismo de Jesucristo. Aquellos que ignoran la importancia del bautismo no saben que el hilo azul se refiere al bautismo de Jesucristo. Así que aquellos que no han nacido de nuevo generalmente afirman que el significado del hilo azul es Jesucristo, es Dios mismo. Él vino a esta tierra en semejanza de hombre. Otros, por otro lado, afirman el hilo azul solo significa la palabra. Sin embargo, la Biblia nos dice que el hilo azul significa el bautismo de Jesús, a través del cual Él aceptó los pecados de la humanidad sobre sí mismo después de venir a esta tierra. Las Escrituras nos muestran claramente que el hilo azul se refiere al agua del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista. Leyendo la palabra sobre el tabernáculo, llegué a darme cuenta que Dios quiere mostrarnos la importancia de nuestra fe en el bautismo de Jesús. El vestido usado por el sumo sacerdote mientras daba la ofrenda era también de hilo de color azul. Una placa de oro colgaba sobre el turbante que el sumo sacerdote usaba sobre su cabeza, y el cordón que amarraba la placa también era azul, y sobre esta placa de oro la frase "Santidad al Señor" estaba grabada. Podemos ver que el hilo azul que ata la placa de oro en el turbante del sumo sacerdote claramente manifestaba el bautismo de Jesús, que da santidad al Señor. De esta manera, a través del cordón azul que ataba la placa de oro, el turbante de Dios habla a nosotros de nuestra verdadera salvación. En otras palabras, el seguro que nos da la santidad es azul, y este es el bautismo de Jesús. Aunque el color azul generalmente nos recuerda el cielo, el azul no solo se refiere a Dios. El azul, púrpura y escarlata y el fino lino tejido, el hilo azul con seguridad se refiere al bautismo de Jesucristo. Puesto de otra manera, el hilo azul nos dice que Jesucristo tomó los pecados de todos los pecadores de este mundo al ser bautizado. Si Jesús no hubiera tomado los pecados de todos al ser bautizado, nosotros los creyentes no seríamos capaces de dar santidad al Señor. Si no fuera por el bautismo que Jesús recibió, nunca podríamos ser revestidos en santidad ante Dios. ¿Conoces el significado espiritual de la orden de Dios de tejer la puerta de la corte del tabernáculo con hilo azul de acuerdo con al formato mostrado a Moisés? La puerta de la corte que lleva al tabernáculo en donde Dios habitaba se refiere a Jesucristo. Nadie puede entrar al reino del cielo sino solo a través de Jesús. Entonces aquí nos muestra que había un orden en el tabernáculo, y este orden que Dios había dado conforme a todo lo que yo te muestre, le dijo Dios a Moisés, conforme todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los sus cielos, así lo haréis. Aquí dice versículo 9. Entonces nos vamos al Evangelio, hermanos, y el azul es el bautismo del Señor Jesús. El púrpura es el Espíritu que da testimonio que es Rey de Reyes. El carmesí, que es la sangre que nos limpia de todo pecado, la sangre en la cruz. Y el lino fino es la santidad de Dios, la resurrección. Entonces aquí vemos todo un orden, y primero empieza con el azul.
después sigue con el púrpura y después sigue con el carmesí. Y el evangelio empieza con el agua y lo sigue la sangre y después lo sigue el espíritu. El agua, el bautismo del Señor Jesús, la sangre en la cruz, que es donde nos redime de todos los pecados, y el espíritu, que es la resurrección. En esto está formado el evangelio. Con estos pasos Dios diseñó un evangelio de salvación como un tabernáculo también que salvaba de los pecados al pueblo de Israel. Nosotros tenemos aquí en un orden todas esta palabra de Dios que nos ha dado y debemos de seguirla en ese orden. Si nosotros no seguimos en ese orden la palabra de Dios, entonces nosotros nos vamos a confundir y vamos a agarrar de aquí, de allá y de todos lados. Pero no podemos hacer nosotros un evangelio a nuestro antojo, sino debemos de seguirlo de acuerdo con el diseño de Dios, a las palabras que le dijo también a Moisés. Dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Entonces nosotros nos dio un hermoso evangelio. Nosotros no podemos en el hermoso evangelio agregarle nada de nuestras obras de nosotros, ni un buen comportamiento, ni obras, ni tampoco nuestro dinero, ni tampoco nuestras oraciones de penitencia, ni tampoco podemos ofrecerle a Dios así, el caminar así, nosotros así, que seamos buenas personas. Nosotros no podemos agregarle nada de esto. Él es el que ha puesto todos los medios y ha puesto todos los materiales y toda la obra es de Él. Él es el del diseño, Él es el de la obra, Él es el que la empezó y la cumplió. Él fue el que cumplió toda justicia en el bautismo del Señor Jesús. El bautismo del Señor Jesús es algo muy grande, algo muy elevado, algo muy profundo, porque si vemos ahí todo el evento que hubo allí se abrieron los cielos, allí descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, y Juan el Bautista, un hombre preparado por Dios, fue el que le tocó bautizar al Señor Jesús, pero le dijo las palabras del Señor Jesús: hazlo, porque conviene ahora que cumplamos toda justicia, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En esto está diseñado el Evangelio, con estos pasos, y nosotros debemos de seguir estos pasos para poder leer la Biblia, interpretarla desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Si nosotros no lo hacemos de esta manera, no podemos tener un Evangelio. No hay Juan el Bautista, no hay Evangelio. Nosotros tenemos que seguir la regla de Dios, el diseño de Dios y lo que Dios Él nos dio por gracia. Su misericordia es tan grande que Él nos ha propuesto un evangelio así de regalo gratis, que no le falta nada, está completo. Nada más nosotros necesitamos seguirlo, y para poder nosotros poder predicar el evangelio y poder dar las buenas nuevas, entonces debemos de pedirle a Dios la ayuda de que nos revele este hermoso evangelio por medio del Espíritu Santo. Este evangelio era el que predicaban los apóstoles. Este evangelio era el que ellos vieron y dieron testimonio de él. Ahí están en todas las cartas. Ahí el apóstol Juan nos dice: tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres dan testimonio en la tierra: el agua, la sangre y el Espíritu. Hermanos, que el Señor les bendiga, y vamos a continuar con este estudio de el tabernáculo.